Ahora que nuestra querida obra de heliocentristas terminó, estoy seguro de que muchos quedaron con la misma pregunta. ¿Es el Rafael adulto el mismo que conocimos en el pasado? Este es un tema bastante confuso porque el autor se esfuerza para que creamos que son la misma persona. Le da su misma apariencia, su misma voz, lo viste de la misma manera y hasta le da un origen similar, siendo un huérfano que fue adoptado por un erudito. Pero a pesar de estas similitudes, la realidad es que son dos personas distintas. Para empezar, cronológicamente hablando, es imposible que este Rafael adulto sea el mismo del principio de la historia. ¿Por qué? Porque desde que Rafael niño murió hasta la muerte de Draka transcurrieron 35 años. Si Rafael hubiera sobrevivido hasta ese punto de la historia, su edad sería de 47 años, bastante mayor a lo que vimos en el flashback de Albert. Claro, es cierto que como este fue un flashback, existe la posibilidad de que haya ocurrido antes de la muerte de Draka. Esto porque en la parte final de la historia vemos como la carta que ella había enviado, donde se le daba el 10% de las ganancias del libro a Potocki, libro que por cierto no se publicó, finalmente llegaba a su destino y no creo que hayan transcurrido muchos meses entre un evento y el otro. Entonces, si consideramos que para este punto de la historia Albert ya tenía 23 años y se supone que conoció a Rafael cuando era un niño, se podría pensar que tal vez las fechas sí cuadran, pero la realidad es que no. Si suponemos que conoció a Rafael cuando tenía unos 10 años, es decir 13 años en el pasado, eso significaría que Rafael en ese entonces tenía 34 años. Sigue siendo demasiado mayor para lo que aparentaba en ese entonces, porque hay que ser claros, este supuesto Rafael adulto se ve de unos 18 o 16 años. Es que ni siquiera su voz había cambiado, seguía siendo la misma de cuando tenía 12 años, es decir, la voz de un niño. Por lo que a no ser de que fuera un vampiro o de que tuviera un retrato pudriéndose en su ático, cronológicamente es imposible que este Rafael, entre comillas adulto, sea el mismo que le dio sentido a esta obra. Eso por un lado. Y por otro está clarísimo que Rafael se murió a los 12 años. Además de envenenarse a sí mismo, su cuerpo fue quemado en la hoguera. Novak mismo se aseguró de que así fuera. Y si alguien está pensando que tal vez Novak se apiadó del chico porque apenas tenía 12 años y lo ayudó a fingir su muerte, pues la verdad es que no, porque si hubiera sido así, no habría tenido alucinaciones con él antes de morir y mucho menos se habría sentido tan impactado y molesto cuando Anthony le reveló que su cruzada contra el heliocentrismo no fue más que una mentira. Por lo que no, estos dos Rafaels no eran la misma persona. Pero si este Rafael adulto no era el mismo al principio, entonces ¿quién rayos es? Pues ese es el problema que tengo con el final de Orph, porque este personaje no es más que puro morbo. Lo que el autor intenta hacer con este Rafael es demostrarnos que aquellos que buscan la verdad también pueden obsesionarse demasiado con esta, al punto de que terminan cometiendo los mismos actos reprochables que sus contrapartes religiosas, como lo fue el caso de Novak o el obispo que empezó toda esta locura contra el heliocentrismo. Como tal, la idea no era mala, el problema fue haber usado la imagen del primer protagonista para representarla. No le costaba nada inventarse un nuevo personaje, pero bueno, supongo que el morbo vende más y quería impactar a los lectores de una u otra manera, aunque fuera un poquito chocante. Y esa sería la respuesta definitiva a la pregunta del video. Ahora que ya saben que los dos Rafaels eran personas completamente distintas, lamento haberle arruinado la experiencia a aquellas personas que se emocionaron por verlo de nuevo con vida, y para aquellos que se decepcionaron por esto porque pensaron que la obra no tenía huevos, pues enhorabuena porque la obra sí tiene huevos. Si fueron capaces de eliminar al protagonista de 12 años de edad. ¡Qué grande es Orph! Y como dato curioso, para los que no lograron identificar quién era el sacerdote que confesó a Albert, pues este era el inquisidor rubio que le había sacado un diente a Yolenta, el que era amigo del que la liberó posteriormente. Por eso en el último capítulo mencionó que se sentía arrepentido por lo que le había pasado a uno de sus mejores amigos, y esta revelación es una razón más para darnos cuenta del tiempo que había transcurrido desde la muerte de Rafael hasta lo que vimos al final de la obra, dándonos a entender que no, es imposible que el segundo Rafael fuera el que conocimos al inicio de la historia. Pero en fin, con esto ya llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción, y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Congru.